La maldición del bosque susurrante. Nunca creí en las historias de viejos que se contaban al calor de la hoguera, bajo un cielo plagado de estrellas que parecían observarnos con indiferencia. Historias de criaturas que vagaban en las sombras, esperando el momento oportuno para arrastrar a los incautos hacia el abismo de lo desconocido. Hasta que la maldición del Rugaru se ciñó sobre mí, transformando mi existencia en un eterno crepúsculo de horror y suspenso. Todo comenzó una tarde de otoño, cuando el cielo lucía teñido de un rojo sangre que presagiaba mal augurio. Decidí adentrarme en el bosque susurrante, un lugar que, según las historias locales, estaba maldito por una entidad ancestral conocida como el Rugaru. Un ser de leyendas, mitad hombre, mitad bestia, nacido de una maldición tan antigua como el mismo bosque. Se decía que aquellos marcados por el Rugaru estaban condenados a transformarse en uno de ellos, cazando bajo la luna llena, atormentados por un hambre insaciable de carne humana. Mi curiosidad fue mi perdición. Mientras recorría el bosque, el crepitar de las hojas secas bajo mis pies era el único sonido en aquel silencio sepulcral. Sin embargo, una sensación de estar siendo observado comenzó a invadirme, erizando cada pelo en mi cuerpo. Fue entonces cuando lo vi, unos ojos amarillos que brillaban con una luz infernal entre la maleza. Mi corazón se detuvo por un instante, y cuando retomó su ritmo, la bestia había desaparecido. Aquella noche, bajo la luz de una luna llena que parecía bañarlo todo con su pálida luz, la maldición se reveló. Desperté en mi habitación, pero algo en mí había cambiado. Una sed incontrolable, una hambre que no era de este mundo. Miré mis manos, y para mi horror, no eran manos sino garras. Mi reflejo en el espejo no mostraba a un hombre, sino a una criatura de pesadilla. La transformación era completa, había sido marcado por el Rugaru. Los días siguientes fueron un torbellino de confusión y terror. Durante el día, una angustia insoportable me consumía, sabiendo lo que vendría con la caída del sol. Y cada noche, liberado de toda humanidad, cazaba. No recuerdo los actos cometidos en esa forma, solo fragmentos de memoria como pesadillas de las que no puedes despertar. Sangre, gritos, el sabor metálico de la vida escapándose entre mis garras. La maldición había comenzado hace siglos, cuando un antepasado mío, consumido por la venganza, invocó a las fuerzas oscuras del bosque para obtener el poder de destruir a sus enemigos. Pero el precio fue alto, una maldición eterna sobre su linaje, condenando a sus descendientes a convertirse en monstruos. Yo era el último de esa línea, el último marcado por el Rugaru. A medida que los días pasaban, la lucha por mantener mi humanidad se volvía más desesperada. Busqué respuestas, leyendas antiguas que hablaran de una cura, de una manera de romper la maldición. Pero cada pista solo llevaba a más oscuridad, a más preguntas sin respuesta. La verdad es que no sé cuánto tiempo podré resistir. Cada transformación me deja más débil, más cerca de la bestia y más lejos del hombre que solía ser. Aún así, sigo buscando, esperando encontrar alguna salida antes de que sea demasiado tarde, antes de que la bestia dentro de mí borre lo poco que queda de mi humanidad. En mi desesperada búsqueda por respuestas, mis noches se tornaron en una espiral de horrores que ni el más macabro de los cuentistas podría imaginar. La bestia en mí, liberada bajo el hechizo de la luna llena, se deleitaba en rituales de caza que teñían de rojo el manto de la noche. Los aldeanos comenzaron a hablar en susurros de sombras que acechaban en los confines del bosque susurrante, de seres queridos que desaparecían sin dejar rastro, de la tierra que parecía llorar por las almas perdidas. Mis días, a contraluz de mis noches de depredación, eran un tormento de culpa y desesperación. Veía el miedo en los ojos de la gente, escuchaba sus oraciones pidiendo salvación de la oscuridad que yo mismo había traído sobre ellos. Sabía que debía encontrar un fin, no solo para mi maldición, sino para el ciclo de terror que había iniciado. La leyenda hablaba de un ritual para poner fin a la maldición del Rugaru, un ritual tan peligroso que podía costarle la vida al que osara intentarlo. Requería de un sacrificio, el acto final de redención, el corazón del maldito, entregado voluntariamente bajo la luz de la luna llena. Era una carrera contra el tiempo, una lucha contra la bestia en mi interior que ansiaba sobrevivir a cualquier costo. En la última noche de luna llena, con los susurros del bosque como testigos de mi final acto, preparé el ritual en el mismo corazón del bosque susurrante.
La bruma se cernía como un manto, y el silencio era un presagio de lo que estaba por venir. Con cada palabra del antiguo conjuro, sentía como la bestia en mi interior luchaba por emerger, desesperada por interrumpir el ritual que pondría fin a nuestra existencia compartida. Y entonces, en el clímax del ritual, con la luna bañándome en su luz acusadora, hice lo impensable. La bestia rugió en agonía, una última vez, antes de disiparse en la nada, llevándose consigo la maldición que había marcado mi existencia. Mi cuerpo cayó al suelo del bosque, sin vida, pero libre al fin de la maldición que lo había condenado a una existencia de terror. Con mi fallecimiento, el ciclo de horrores llegó a su fin. Las aldeas cercanas al bosque susurrante recuperaron poco a poco su paz, aunque las historias del Rugaru perdurarían, un sombrío recordatorio de las sombras que acechan cuando desafiamos los límites de lo desconocido. Mi historia, narrada en susurros bajo la luz de las estrellas, se convierte en una leyenda más entre las muchas que pueblan este mundo antiguo y misterioso. Un relato de terror y redención, de una maldición rota no por la fuerza, sino por el sacrificio final de aquel que fue condenado a vivirla. Que mi final sea una advertencia para aquellos que, como yo en su momento, no creen en las viejas historias de terror que se cuentan al calor de la hoguera. Porque en la oscuridad del bosque, bajo el inmutable ciclo de la luna, las leyendas cobran vida y reclaman su tributo.